Bueno, yo soy Julio César Crivelli, soy abogado, especialista en derecho administrativo y en contratos de obra pública de todo tipo, y trabajé intensamente desde hace 8 años en un programa hipotecario que ahora, con versiones parecidas, en un programa hipotecario que trabajamos en la Cámara Argentina de la Construcción. Yo fui líder de ese equipo, o sea que el programa es de la Cámara, por cierto, y bueno, basado en ese programa, en este momento han salido varios instrumentos, algunos más virtuosos, otros menos, para acometer finalmente el problema de la vivienda en Argentina. Los instrumentos son el programa UBI en general, que permite la indexación de los créditos hipotecarios, con un límite que es que cuando esa indexación que va por el coeficiente, por el índice de precio al consumidor, se desplaza más de 10% del coeficiente de variación salarial, entonces se le prorroga el plazo, al deudor, ¿no? Esa es la estructura central del sistema. Después está el Banco Nación, porque todos estos programas dependen de la estructura de fondeo que tienen los bancos, ¿no es cierto? Entonces, el Banco Nación, como tiene fondeo casi gratis, porque su fondeo depende del Estado, que está obligado todo el Estado Nacional a depositarle la plata a tasas de interés muy bajas, entonces el Banco Nación se larga con un programa donde los primeros 3 años pone una tasa de interés fija, tope, no me acuerdo, pero creo que del 15%, es de ese orden, y después arranca así con un sistema indexado, con las UBI, con todo lo que dije recién. Yo creo que es un atractivo comercial, porque la gente en este momento tiene miedo por la alta inflación de meterse en un crédito indexado, entonces el banco está tratando de capitalizar ese temor es competencia comercial. Y acaba de salir uno parecido, así con 3 años también con tasa de interés, pero la tasa de interés es más alta, no recuerdo ahora, es 17 o 18, por ahí anda, del banco hipotecario. Los demás bancos están directamente con la unidad ajustable, con la UBI, los bancos comerciales, porque no tienen fondeos baratos, digamos, ¿cierto? Ustedes saben que estos programas se originan en la crisis norteamericana del 29. Roosevelt hace el primer programa que existe de vivienda en el año 32. Y ellos en ese momento descubren, como los bancos estaban todos fundidos, descubren que el único lugar a donde se puede fondear un sistema de vivienda es en el mercado de capitales. Porque, digamos, todo se trata de medir la propensión al riesgo de los distintos actores. Los bancos, como tienen fondeos a corto plazo en todo el mundo, por supuesto en Argentina cortísimo, pero por la inflación, pero en el resto del mundo son mucho más largos, pero igual son cortos plazos. Los bancos le tienen mucho temor a los largos plazos, no les gusta este tipo de riesgo. Entonces los bancos son las ventanillas de venta de estos sistemas. Son lo que se llaman los originadores. Ellos, deciden financiar a una persona, le otorgan el crédito y después con muchos de esos créditos los estructuran en un fideicomiso y se los venden a un fondo, que puede ser un fondo público, como en Estados Unidos fue el Ginnie Mae o el Freddie Mac, un fondo que puede ser público o que puede ser privado. En Estados Unidos hay infinidad de fondos privados formados por compañías de seguros y por otros fondos de pensión y otros tipos de empresas que tienen menos temor al riesgo, al contrario, les gustan las obligaciones a largo plazo, con fuerte garantía y bajo rendimiento, porque esas son las obligaciones que le permiten afrontar sus obligaciones, que también son de esa naturaleza, los seguros, la jubilación. Entonces,
esta división hecha inteligentemente por la propensión al riesgo fue lo que dio la estructura del programa de hipotecas norteamericano, que fue la base de todos los programas de hipoteca que después hubo en el mundo. Los bancos venden, el mercado de capitales financia en el fondo sobre la base de fideicomisos estructurados sobre la base de hipotecas. Esta es la esencia del sistema. Ahora, después vienen los ingredientes distintos que se fueron poniendo. Los bancos empezaron a exigir ahorro previo, es razonable. Alguien que quiere tener una vivienda, algo tiene que poner primero, ahorro previo, 10, 20%, dependiendo del nivel de ingresos, etcétera, etcétera. Y en Chile, hace, no sé, en la época de la dictadura de Pinochet, se instaura un sistema hipotecario tomado del sistema norteamericano. Ellos privatizaron previamente el sistema de jubilaciones, hicieron las famosas AFP, que fueron la inspiradora de nuestras AFJP, cambiaron del sistema del reparto a un sistema de capitalización las jubilaciones, y entonces ahí tenían el gran actor para las hipotecas. Teniendo el gran actor de las hipotecas, largan un programa que es estructuralmente igual que el programa norteamericano, pero que tiene componente ahorro previo y un componente que fue en su momento revolucionario, que es el subsidio al capital. O sea, el gobierno decide subsidiar a las personas de menos recursos con un subsidio que creo que llegaba hasta el 50%, dependiendo de la escala social, el ingreso, etcétera, etcétera. Este subsidio se daba directamente, o sea, constituido el ahorro previo por el candidato, se verificaban las condiciones del candidato, y si las condiciones del candidato, todo ese trabajo lo hacían los bancos privados. Si las condiciones del candidato cerraban, el gobierno le otorgaba un voucher por hasta el 50%, y el señor entonces presentaba a comprar la propiedad con su ahorro previo, su voucher y su capacidad de crédito para el sistema. La realidad es que Chile disminuyó dramáticamente el déficit de viviendas. Lo mismo, bueno, después este sistema norteamericano con ingredientes chilenos fue adoptado en prácticamente toda Latinoamérica, Colombia, Perú, Brasil, con distintos ingredientes, adaptado a las características específicas de cada país. Y bueno, Argentina con gran éxito, con gran éxito. Argentina hoy tiene un coeficiente prácticamente despreciable de hipotecas sobre el PBI, menos del 1%, cuando los otros países de la región tienen 8, 9, 7, etcétera. Y tenemos 2 millones de viviendas de déficit, ¿no es cierto? De manera tal que nuestro problema de vivienda es verdaderamente dramático. El Estado, hay un gran cambio en la historia de Argentina. Argentina arranca el problema de la vivienda en la época de los inmigrantes con un programa muy, muy virtuoso, muy parecido al programa norteamericano, 30 años antes. Se hace el banco hipotecario, se constituye el banco hipotecario, que era totalmente el Estado. El banco hipotecario emite cédulas hipotecarias. La Argentina era tan confiable que las cédulas cotizan no solamente en el mercado de capitales de Buenos Aires, en esta bolsa, sino que cotizan también en el mercado de capitales de Londres. Con las cédulas se financia el sistema, y las cédulas están estructuradas con hipotecas. O sea, bastante parecido. El programa es un éxito. Prácticamente el banco hipotecario construye la Argentina de los inmigrantes, los tipos que llegan y no tienen nada, empiezan a trabajar y tienen un crédito del banco hipotecario. El sistema tiene un primer, digamos, el populismo de la época del 46, de la época peronista, le asesta un garrotazo letal al sistema, porque empieza, en vez de financiarlo con el mercado de capitales, a financiarlos con redescuento del Banco Central. Y a repartir los créditos hipotecarios sin ningún cuidado de la capacidad de repago del sujeto. Eso es muy malo, pero todavía se conservó, aunque más no sea,
el pensamiento privado de la vivienda. La vivienda seguía siendo un asunto privado. Porque acá hay un tema que es muy grave. Si la vivienda es un asunto público o si la vivienda es un asunto privado. ¿La vivienda es un problema del Estado o es un problema de los privados? El Estado puede ayudar, pero la realidad indica que todos los países donde la vivienda es un tema privado, entre el sujeto comprador, los bancos, etcétera, etcétera, no tienen hoy casi déficit habitacional. O tienen muy poco o lo han bajado dramáticamente. Los países donde la vivienda, digamos, estilo fascista o estilo estalinista, sigue siendo un asunto público, vamos a construir viviendas, tienen déficits abismales, como el caso de Argentina. Argentina, como yo repetía, recordaba recién, primero hace esta transformación y después da un paso más. En la época del gobierno militar del año 76, 77, por ahí, se crea un fondo que se llama el FONAVI, el Fondo Nacional de la Vivienda. Alrededor del FONAVI sirve para que las provincias construyan viviendas con proyectos hechos por el Estado, y ¿cómo se llama? Y por unos institutos provinciales, con una serie de burócratas que se supone que van a hacer las viviendas. Las viviendas nunca pasan de 40.000 por año. Se diga lo que se diga, la estadística de construcción de viviendas desde la época militar, donde arranca, 70 y pico, donde arranca el FONAVI hasta el día de hoy, Plan Federal, Techo Digno, todos esos nombres exóticos le ponen, nunca hicieron más de 40.000 casas por año. Entonces, la realidad es que eso no alcanza ni siquiera para cubrir el crecimiento vegetativo, dejemos de pensar en el stock ya, y lo único que hace el déficit es aumentar. Con estos sistemas que incorpora Argentina ahora, la vivienda vuelve a ser un tema privado. Me parece que nos falta un buen sistema que esté bien claro y que sea bien fácil para la gente, un buen sistema de subsidios al capital como hizo Chile con mucho éxito, ¿no? Y después hay otras cosas más modernas, por ejemplo, ahora, y es importante, se está pensando que los países que tienen muchas villas de emergencia, como el caso de Argentina y todo lo demás, tienen que producir un social mixing, o sea, una mezcla social. Y entonces se está tendiendo a tratar de que, porque, digamos, los barrios de viviendas de gente de bajos recursos, localizados todos en un sitio, digamos, han tenido éxito en el sentido de dar un techo a la gente, está muy bien. Han fracasado en el sentido de integrar culturalmente esas personas al resto del país. Este fracaso de integración es el que entonces provoca esta idea del social mixing y todo lo demás. La idea se ejecuta de distintas maneras. Cuando las distancias sociales entre los que más tienen y los que menos tienen son cortas, como en el caso de Estados Unidos o Inglaterra o de Alemania, este programa es mucho más fácil. Cuando son muy amplias, como es el caso de Chile, los chilenos han recurrido a subsidiar, fíjense qué curioso, subsidiar a los que más tienen, de clase media, también para que ellos tengan una ventaja por la cual vayan a vivir a una unidad, a un edificio social mixing, y no a un edificio donde están ellos con la gente que gana igual que ellos. Y el tema está teniendo éxito, bastante éxito, o sea, evidentemente el incentivo del precio hace que mucha gente de clase media se integre con gente de clase media baja, por ejemplo, porque obtiene un departamento más barato, etcétera, etcétera, ¿no? Esos son los componentes generales del sistema para que entendamos, digamos, cómo funcionan genéricamente.